¿Cómo estás? Hola, Miss. También es un gusto verlo. Miss, la actividad que es la actividad después de eso. Vamos a ver, ok. Bien, vamos a pasar la asistencia entonces. Un momento, Rodrigo. Empiezo, a ver. Se encuentra conectado por aquí Luciana Carbajo. ¿Está Luciana? ¿Está Luciana? Ahí está Luciana, ok. Mayra Luque se encuentra conectada. Sí, Miss. Muy bien. Andreani Ya vine. Martis. Tonta. Hola, hola Andreani. Se encuentra por ahí Daniel Molina. Obvio, aquí, Ahí presente. está. Hola Daniel. Se encuentra Caleb Montes. Presente. Ok. Rodrigo Peralta. Presente mis porterías. Hola, buenos días. Dominic Presente, Miss, Rodríguez. buenos días. Hola, buenos días. Se encuentra eh, Isabela Sempertengui. Presente. Hola, Isabela. ¿Está Paolo por ahí? Presente, Miss. Hola, Paolo. No te veo. Ah, sí, Y hola, Glady, ¿cómo estás? ¿Se encuentra Glady o no está Glady? Glady Vázquez. Sí, presente. Ahí está. Muy bien. Qué bueno, todos están conectados. Pero no los veo, eso es lo curioso. ¿Dónde está Daniel, Caleb, Dominic, Paolo? No los veo. Sé que están, pero no los veo. yo ya enseñé mi cámara. Ahí está Paolo. Hola, Paolo. Generación del 50. ¿Dónde están? Interesante. Sí, es bastante interesante porque de alguna manera es bastante cercana a nuestra generación contemporánea, autores contemporáneos, entonces va a ser una clase bastante interesante. Ok, vamos a empezar. Como les digo nuevamente, no los veo, no sé dónde están, desaparecieron. Entonces, pues solamente trabajaré por ahí con Glady, con Paolo que están con las cámaras y a las demás no los veo. Es como si no estuvieran. Ok, a ver. Bueno, ustedes ya saben cómo se maneja esto. Si no tenemos cámara es como si no estuvieran en la clase. Bien, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es la generación del 50, más afín a lo que nosotros vamos conociendo actualmente. Bien, vamos a ir compartiendo generación del 50. Lo primero y principal me gustaría que tengan en cuenta ustedes, ¿qué entienden ustedes por el término generación? ¿Qué es una generación? A ver, esa es una pregunta general. ¿Qué es una Pásale, Miss. generación? ¿Qué es una generación? Una generación es cuando hacemos una oración, ¿no? Hacemos una oración de una generación de 50, ¿no? O es una generación de 50. Ok, ¿alguien me puede dar una idea de qué es una generación? Caleb Miss sabe, Caleb sabe. A ver, Caleb, Pero no sé cómo decirlo. ¿qué es una generación? A ver, alguien que se anime a decir qué es una generación. Mi Luciana sabe. ¿A quién? A Luciana Carabajo. Valentina. A ver, Valentina. Como una etapa, algo así. Ok, está bien cercano a lo que quiero trabajar. Ok, una etapa, ¿ya? ¿Alguien más que quiera complementar esa información de Valentina? Una Miss, etapa. Dime, Luciana. Rodrigo. Dice Mayra si sabe. Mayra sabe. A ver, Mayra. ¿Qué es una generación, Mayra? A ver. Rodrigo nos ha dicho que tú sabes. A ver, ¿qué es una generación? No te preocupes, si no aciertas, no hay problema. Pero Rodrigo ha dicho que tú sabes. A ver, Mayra, ¿qué es una generación? No me está mintiendo. Ok, a ver. Daniel, ¿qué crees tú que es una generación? Una etapa que se da cada 10 años. Bueno, ahí ya los cálculos, creo que eso
puede variar. Las generaciones son etapas de la vida, es un tiempo prolongado. Por eso ustedes han escuchado de repente el término de generación en generación. Las generaciones van a ir cambiando, va a ir cambiando también el contexto de estas generaciones. Las generaciones son todas estas personas que viven en un determinado momento, ¿no? La generación es un grupo de personas que nace y vive en un determinado momento, ¿no? Y que normalmente las generaciones van cambiando, ¿no? Generación, acción, producir o crear una cosa. Bueno, puede ser lo de la generación. Por eso hay diferentes generaciones. Cada quien vive una generación distinta de acuerdo a su contexto y de acuerdo a las cosas que van a ir cambiando. Igual pasó con la generación del 50. Es un grupo, una etapa, un tiempo específico, en un contexto específico en donde se va a desarrollar la literatura. Por eso se le conoce como la generación del 50. Se desarrolló en 1950. A partir de todo esta temporada es que va a surgir la literatura de un determinado grupo de personas. Lo primero y principal, vamos al contexto. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué se desarrollaba? ¿Quién era de repente predominante? Lo primero y principal en el contexto, hay que tener en cuenta que estamos trabajando literatura de generación del 50. Pero ustedes saben que la literatura está muy vinculada a temas históricos. La historia y la literatura van a cumplir o van a estar acompañados todo el tiempo. En el Perú, porque estamos enfocados en generación del 50, en el Perú se da el gobierno de Manuel Odría. ¿Ok? El gobierno del general Manuel Odría. ¿Qué pasaba en esta época del 50? Ustedes saben que antiguamente no eran los presidentes como nosotros los conocemos ahora en sentido de un civil. ¿Qué es una persona civil? Una persona común y corriente como nosotros. En esta época se desarrollaba un gobierno militar. Manuel Odría era un militar y formó parte de la política peruana, ¿no? Cosa contraria a los presidentes que nosotros conocemos actualmente, quienes son civiles y son muchos de ellos de repente están vinculados con la política por temas familiares, pero no tienen o no se van a desarrollar como antiguamente, que los presidentes eran militares, ¿no? ¿Qué más pasaba en esta época? En la época del 50 empezó a haber un desarrollo en la infraestructura de la capital, es decir, de Lima. Iba modificando un poco la parte visual, es decir, la parte física de Lima iba a ir cambiando, se iba desarrollando, iba modernizándose. No tanto, hay que tener también en cuenta que no tanto fue la modernización en Lima, pero sí fueron variando varios sectores, ¿no? Varios sectores que nosotros conocemos ahora no eran como actualmente lo conocen, ¿no? Han ido mutando, han ido variando en gran magnitud. ¿Qué aspecto fue primordial en esta época del 50? La migración de las provincias, es decir, muchas personas que vivían en la zona andina de nuestro país migraron a Lima, y empezaron a poblar Lima al punto en la que se empezaron a buscar espacios donde la gente pueda vivir, ¿no? Y estos espacios se convirtieron en los llamados cerros, y estos cerros están constituidos por personas migrantes, normalmente de las zonas de la sierra del Perú, o también conocida como la zona andina. Entonces, estas personas vinieron a migrar a Lima y vivieron muchos situaciones precarias al inicio, pero luego fueron, a medida que fue pasando el tiempo, ya fueron constituyéndose. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, los cerros están establecidos para que no haya gente viviendo, ¿no? Sin embargo, las personas, al haber una cantidad impresionante de migrantes de la sierra, Lima no se abastecía para tantas personas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un lugar donde podamos habitar, y el lugar donde llegaron a habitar son los cerros que ahora conocen, e inclusive en los cerros hay personas que tienen 2, 3, 4, tienen una casa de 4 pisos, 3 pisos, no sabemos cómo, pero la gente vive allí, ¿no? ¿Qué más pasó? La explosión demográfica genera la mano de obra barata para la industria y el gobierno. ¿Qué pasó? Al haber ya una industrialización, al ya aparecer
medios que puedan facilitar el trabajo, ya a los empleados no les pagaban la misma cantidad que al inicio. Porque al inicio se utilizaba la mano de obra. Cuando hablan de mano de obra, hablan de las personas que trabajaban en diferentes sectores. Entonces, al ya ver la industrialización, ya no se utilizaban las personas, sino ya se podían utilizar de repente maquinarias, ¿no? Lo que antiguamente hacían personas, ya las maquinarias iban reemplazando. Entonces, si querían de alguna manera seguir trabajando, pues iba a ser mucho más económico, ya no iban a ganar lo que de repente al comienzo ganaban. En esta época también empiezan a surgir las denominadas barriadas y los pueblos jóvenes, ¿ok? Como yo les digo, lugares, y por hacer alusión a un lugar específico, no, por ejemplo, Los Olivos es una zona que al inicio era una zona desértica, no había habitantes, eran simplemente, eh, vamos a llamarlo así como un terreno baldío, ¿ok? Que fue a medida del a pasar del tiempo las personas fueron poblando, ¿no? Entonces empezaron a crearse estos también denominados pueblos jóvenes, ¿no? Los pueblos jóvenes son lugares que no tenían como principal objetivo ser lugar de aforo de personas, ¿no? O que las personas fueran a vivir allí, sino simplemente empezaron la gente a invadir esos lugares y a generar nuevos espacios de vivienda, ¿no? Y se fueron creando de alguna manera estos lugares, ¿no? ¿Qué más teníamos en este caso? Las barriadas, pues, ¿no? Se fueron desarrollando a medida de lo que les comento, ¿no? No hay espacios, tenemos que de repente buscar un lugar donde habitar, entonces empezamos a ir invadiendo estos lugares, empezamos a juntar a un grupo de personas, de repente familiares, y empezamos a poblar lugares inhabitables, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse eso en este contexto. ¿Qué más? ¿Cuál es el concepto específico de la generación del 50? ¿Por qué se crea o quiénes están vinculados? Lo primero y principal es que buscaban desarrollar como la narrativa, porque aquí van a desarrollar mucha la narrativa y seguramente ustedes conocen los tres géneros literarios. Tenemos de repente género épico, que en la actualidad es el narrativo, tenemos género lírico y el dramático. En esta época del 50 se desarrolla mucho el género narrativo. Es decir, cuando hablamos de género narrativo podemos direccionarnos a los textos narrativos. ¿Qué son los textos narrativos? Aquellos que van a contar una historia real o ficticia de acuerdo al objetivo que vaya a tener o la finalidad que vaya a tener, en este caso, el autor, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba la generación del 50? Vincular el desarrollo de Lima, es decir, por ejemplo, la migración provinciana, que empezaba la industrialización. Entonces, esta generación lo que buscaba era escribir acerca de qué influencia había tenido la migración de las personas andinas al Perú, a Lima, cómo había de repente cambiado un poco la visión de Lima de los años de la década o del incremento de la población, pues, ¿no? Porque, como les digo, la población en Lima es en demasía por esto, ¿no? Porque muchas personas vinieron de provincia con la intención de tener un futuro mejor, porque esa es la palabra, vienen de provincia para tener un futuro mejor y fueron poblando más Lima, como le digo, al punto de que nosotros, los que nacieron en Lima, sintieran que ya no tenían espacio, ¿no? Porque cada vez tenemos menos espacio en los lugares, ¿no? Cada vez hay menos lugares abiertos para poder nosotros desarrollarnos, salvo que pues sea un día feriado, inclusive cuando son días feriados hay demasiada gente en la calle, todos están alborotados, unos pegados con otros, y eso, eh, ¿por qué? Porque la migración andina fue bastante predominante, ¿no? Bueno, ahora obviamente no vas a ver a la gente por la otra coyuntura que no tiene mucho que ver, pero si nosotros hacemos de repente un poco de acotación y preguntamos a nuestros padres, ¿no? Si son de Lima, nacieron acá, o de repente los papás eran de provincia y llegaron a Lima para tener un futuro mejor. Entonces, eso fue haciendo un incremento drástico en Lima, ¿no? En la población. Esto a fines de la década del 40 y empezó pues la migración a llegar a Lima. Y bueno, la generación del 50 busca trabajar ese vínculo, ¿no? Cómo
Lima se había transformado a partir de la migración andina y el desarrollo urbano, es decir, cómo iba mejorándose la infraestructura en Lima, ¿no? ¿Qué características tenía? Y ahí tenemos una imagen bastante alusiva a lo que les menciono, ¿no? ¿Qué características tenía la década del 50, ¿no? ¿Eso es comas? Me parece que no, me parece que es el RIMAC. Me parece que es el RIMAC. Puede ser el RIMAC o el Agustino, uno de los dos. Una de las zonas donde también hay mucha población andina, ¿no? RIMAC, de repente... Por ejemplo, algo que siempre escuchaba es que, como les digo, estos lugares no son habitables. Sí se pueden observar también. ¿Y por qué también sabemos que no son habitables? Porque el único lugar donde uno podría habitar es cuando hay tierra, bueno, cuando los cerros están construidos de piedras, pero si no está construido de piedras y solamente es arena, no es un lugar habitable. Un lugar habitable consciente podría ser lo que conocen como el Cerro San Cristóbal. Es un cerro creado a partir de piedras, por lo tanto, sí es una zona habitable. Si hay un terremoto y estás desesperado, puedes ir al Cerro San Cristóbal y no te vas a morir porque no se va a caer el cerro o no se va a desprender la arena, ¿no? Pero los otros cerros sí tienen esa dificultad, pues no son de piedra, son de arena, pues, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Y si ustedes se dan cuenta, son zonas que no tienen una superficie plana, no hay un desnivel inclusive, hay zonas que son mucho peor quizá, pero podemos ahí observar un poco de lo que sería la migración, pues, ¿no? Eso es parte de migración, no es parte ok, no hay espacio, ya, no hay espacio, dice el presidente, ya vayan a vivir a los cerros, no es así, eso es parte de la migración. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí van las personas que tienen, sí, o sea, obviamente van personas que tienen bajos recursos, pero muchos de ellos son hijos o generaciones de personas que vinieron de provincia, pues, ¿no? Ellos son limeños, obviamente, van a nacer aquí en Lima, pero muchos de ellos son hijos de personas que vinieron, que de repente esas personas ya son adultas y regresan a lugares donde vivían, pero ya los hijos se quedan, pues, ¿no? Entonces son producto. Bien, dentro de las características, ¿qué se desarrolla? La narrativa, lo primero y principal, lo que les comentaba hace un momento. También van a aparecer corrientes como neoindigenista, neorrealista y el relato fantástico. Cuando hablamos del neoindigenista, van a tratar de trabajar a partir del origen, pues, ¿no? El origen nuestro es un origen indígena, pues, ¿no? Entonces, a partir de ello, van a buscar estos autores la vinculación, ¿no? Y aquí se va a desarrollar mucho también cómo tú te sientes como peruano, ¿no? Cómo estás aferrado tú a tus orígenes. Hay personas que no están aferradas a sus orígenes y prefieren simplemente no decir de dónde vienen, o inclusive prefieren no decir de dónde son sus padres, ¿no? Entonces ese es como un rechazo a tu origen. Entonces ellos buscaban que tú tengas una, una cercanía con esos orígenes, a pesar de que tú seas limeño tal vez, pero que puedas reconocer que tienes orígenes de repente en otras partes del Perú. ¿Qué más? Los personajes reflejaban la realidad de aquel momento. ¿Y cuál era la realidad de la generación del 50 o de la época del 50? Era el migrante provinciano, ¿no? Ese era el punto, ese era el personaje principal. A partir de él le iban a pasar muchas cosas a ese migrante provinciano. Iba a pasar por diferentes dificultades, o si no pasaba por dificultades, iban a escribir acerca de cómo él iba a ir surgiendo en un lugar que no era el suyo con la intención de tener un mejor futuro, ¿no? Imagínense el impacto que puede generar eso en una persona que viene de provincia, no tiene trabajo, lee alguna obra de alguno de estos autores que ahora les voy a mencionar y cómo va sintiendo el impacto de alguna manera, ¿no? ¿Qué más? Desarrollan temas como las situaciones de las barriadas también. Hay algunas obras, y ahora les voy a comentar qué es lo que vamos a ir leyendo. Hay algunas obras que tienen un impacto muy grande acerca de las barriadas, ¿no? Personas que viven en esas barriadas, cómo vivían en esas barriadas,
qué cosas positivas y negativas pasaban dentro, ¿no? Y es bastante interesante y chocante al punto en la que en la actualidad las barriadas no son tanto como antiguamente eran, pues, ¿no? Imagínense. ¿Qué más se va a desarrollar? Em, se utilizan mucho términos tal vez despectivos que las personas que vivían en Lima ya utilizaban para los provincianos, ¿no? Ya no se utiliza ni siquiera el término provinciano el día de hoy, ¿no? Ya es muy poco el uso. Simplemente dicen que vienen de otro departamento, pero ya no se utiliza mucho el provinciano o el serrano, muchas veces decían, o el cholo también, ¿no? Ya no es tan utilizado. Pero estos autores sí buscan reflejar esa realidad y van a leer de repente en varias de sus obras que tienen ese impacto, ¿no? Esas palabras que llegan de alguna manera al lector al punto de dejarlo un poco incómodo, ¿no? ¿Qué más? Ok, y van a evidenciar las circunstancias de alguna manera moderna, ¿no? Era una Lima moderna, era una Lima que estaba en surgimiento. Entonces, como estaba en surgimiento, también van a evidenciar esas circunstancias, ¿no? Cómo iba a afectar también a los limeños ese cambio. En la época del 50, por ejemplo, yo he leído una obra de Jaime Bailey, porque Jaime Bailey es un autor contemporáneo nuestro. Él escribe una obra acerca de su vida, pues, ¿no? Se llama Yo amo a mi mami, es una muy buena obra. Obviamente es una adaptación de la obra Un mundo para Julius de Echenique, pero es una adaptación de Jaime Bailey a su estilo. Entonces él cuenta cómo era la historia, cómo era su historia cuando era pequeño. Y cuando él era pequeño aproximadamente, estábamos hablando de la generación del 50, ¿no? Y cómo eran sus padres, ¿no? Sus padres, su papá, una persona muy recta que no tenía en cuenta la modernidad de la época, tenían sirvientes que ellos los trataban como personas, como cholos o discriminaban, no podía él siendo hijo de una persona de nivel socioeconómico alto, no podía acercarse a las personas de la servidumbre, cosa que en la actualidad ya ha ido modificándose mucho, ¿no? Ya hay un sector que todavía tiene rechazo, pero se ha ido modificando mucho. Entonces, imagínense cuál fue el impacto de las personas que vivían en un contexto distinto al ver que venían migrantes y empezaban a crearse este término de los guachimanes para que cuiden de repente lugares donde vivían, en lugares como la planicie de repente, ¿no? San Isidro y Miraflores esos son como ciudades, son como distritos un poco más modernos, pero los más antiguos han sido siempre La Molina, ¿no? Entonces, que se les vaya llegando a estas personas de nivel económico alto, vaya apareciendo en su zona un guachimán a cuidar y que este guachimán sea de la zona andina, eso iba a generar un impacto, ¿no? Al punto en el que decían, no, él no es parte de nuestro grupo, entonces él simplemente es un trabajador, ¿no? Entonces empiezan a clasificar a las personas a partir de eso, ¿no? Fue bastante complicado ello. Hay algunos representantes bastante conocidos y el que nosotros vamos a trabajar el día de hoy va a ser Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro va a destacar mucho por el trabajo de los cuentos. Él va a desarrollar mucho los cuentos. Va a ser su afición van a ser los cuentos y cuentos muy interesantes, cuentos muy divertidos, cuentos que llegan a impactar a las personas, ¿no? Primero y principal vamos a hablar un poco acerca de su vida y luego vamos a pasar a contar acerca de una de las obras y ustedes me van a ayudar de repente conociendo un poco de las obras de él. Dice, nació en Lima en 1929, ok. Estudió Derecho en la Universidad Católica. Vamos a tener en cuenta que no ha sido una persona con nivel económico bajo. No ha sido una persona humilde, hay que tenerlo en cuenta. Al parecer ha sido una persona que problemas económicos no ha tenido. Viajó por España, Alemania y Francia, viviendo una temporada grande en París. Teniendo en cuenta eso, no ha sido una persona que ha sufrido de temas económicos, ha tenido más bien oportunidades, ¿no? Colaboró en varias revistas nacionales y extranjeras, fue embajador ante la UNESCO, ganó el premio Juan Rulfo. A los que trabajan en literatura tienen
una cantidad de premios que pueden ganar. El más importante es el Premio Nobel de Literatura, que solamente lo obtuvo un peruano, y después de él ya no hubo otro. Y finalmente dice que murió el 4 de diciembre de 1994, días después de haber obtenido el premio. Es decir, obtuvo el premio y algunos días después falleció. Prácticamente podemos decir que esperó el premio y luego falleció. ¿Por qué Julio Ramón Ribeiro tiene tanta predominancia? Porque las obras que él va a desarrollar van a ser obras de mucho impacto, cuentos de mucho impacto. Vamos a llamarlo de esta manera. El compilado de sus cuentos se le conoce como la palabra del mudo. Y quiero que analicen ustedes por qué le dicen la palabra del mudo, por qué creen que se llama así. Si supuestamente es una obra, ¿por qué creen ustedes que le colocan el término ¿por qué le ponen de repente la palabra del mudo a la compilación de sus cuentos? ¿Qué creen ustedes? A ver, me gustaría saber, cada uno. A ver, Mayra, ¿por qué tú crees que le puso a la compilación de cuentos la palabra del mudo? A ver, analicen porque voy a preguntarle a los que veo conectados por acá. ¿Por qué le pondrían la palabra del mudo? A ver, ¿por qué? O sea, quiero una visión general. Todavía no te he explicado por qué, pero me gustaría saber qué piensas tú. ¿Por qué se llamaría la palabra del mudo? Porque es de mudo. Ok, ok. Hay que organizar bien la idea para poder responder. ¿Por qué sería la palabra del mudo si normalmente las personas que son mudas no pueden expresar algún tipo de palabras? A ver, ¿qué piensa? A ver, analícenlo. ¿Por qué se llamaría la palabra? ¿Por qué sería la palabra del mudo? A ver, analicen, analicen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Caleb, Luciana, Lady, ¿por qué se llamaría la palabra del mudo? ¿Qué piensan ustedes? Porque, puede decirlo, porque las gallinas sin pluma, porque cuántas circunstancias, porque las botellas y los hombres, porque la palabra del mundo, la compilación de sus cuantos completos, existen varias educaciones, Silvio, en da. Ya. Gracias, Rodrigo. Un ratito, por favor. Todavía no te dije que me ayudes leyendo. Un ratito. Alguien que me pueda contestar, por favor, ¿por qué se le conoce como, por qué se llamaría la palabra del mudo? A ver, sarcasmo, ya, pero ¿por qué sarcasmo? El mundo no puede hablar. Ya, ok, ya sabemos que es sarcasmo porque el modo no puede hablar, pero ¿por qué sus cuentos se llamarían así? Hay un tras... ¿Cuál sería el trasfondo? A ver, ¿ninguno para explicarles? No, mis. ¿Todos se rinden? ¿Cómo pues? Ay, debe estar mal lo que he planteado, ¿no? A ver, ¿me mandaste algo? A ver, no lo he visto. Parecía... Ok, sí, tiene un poco que ver con lo que puso Poco Glady. ¿Por qué le decían la palabra del mudo? Porque hay muchas cosas que las personas callan, pues, ¿no? Hay muchas personas que no pueden decir, Así soy. hay cosas que no pueden expresar por miedo a lo que las personas de un contexto específico piensen, pues, ¿no? Entonces, él escribía por esas personas que no tenían voz, ¿no? Hablaba por esas personas que no tenían voz, muchas veces por esas personas que eran discriminadas o personas que eh, no tenían consideración dentro de ese contexto. Entonces él escribía por ellas, por aquellas personas que no tenían voz. Y por eso le pone al compilado de cuentos la palabra del mudo. ¿Ok? Bastante reflexivo, bastante, tiene mucho que ver con la información que les brindo, ¿no? Cómo no, estas personas no pudieron o no podían sobrellevar de repente estas circunstancias. Dentro de sus obras se van a desarrollar tres aspectos importantes, ¿no?
los cuentos, las novelas y básicamente el teatro, ¿ok? Dentro de los cuentos está Los gallinazos sin plumas, que son el cuento más conocido y probablemente uno de los más interesantes y que también forma parte de la Es palabra del chévere. mudo. Sí, es muy, muy buena, No lo he leído. muy buen cuento. Si lo has leído va a ser fenomenal. Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, La palabra del mudo, que es un compilado de cuentos. Hay varias ediciones, cada edición va a tener una cantidad de cuentos distintos. Pueden que uno u otro se tengan que ver, pero en general van a ir variando la cantidad de cuentos. Silvio en el Rosedal también parte de un cuento importante de Julio Ramón Ribeiro. Dentro de las novelas está Crónica de San Gabriel, que ganó Premio Nacional de Novela ese mismo año, y básicamente esta Crónica de San Gabriel hace referencia a un lugar que es por San Juan de Miraflores, que seguramente ustedes han escuchado el lugar, quizá Yo sí, San yo, Gabriel, yo sí conozco mis. ya, de repente conocen, tendrán familiares por ahí o algo así, entonces él hace alusión a esa zona específica, ¿no? De que esta zona de San Gabriel también es una zona poblada por gente provinciana que ha venido de repente buscando una nueva oportunidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los geniecillos dominicales, que también ganó el premio novela del diario Expreso, Cambio de guardia. Dentro del teatro tenemos por ahí a Santiago el pajarero, obra de teatral también basada de repente en otro autor. Son parte de las tradiciones peruanas también. Eh, y finalmente Astuparia, ¿no? También es una de las obras teatrales que él va a desarrollar. Sin embargo, los más importantes, como les comento yo, son los cuentos, ¿no? El día de hoy, justo haciendo alusión a lo que había dicho nuestro amigo Caleb, vamos a trabajar lo que sería Los gallinazos sin plumas. Seguramente ya lo ha leído o alguien más lo ha leído. Me gustaría saber si alguien más, además de Caleb, ha leído Gallinazos sin plumas. Me gustaría saber. No, Sí, me. no lo han leído. Ok. ¿Qué obra me? El cuento Gallinazos sin plumas. Gallinazos sin plumas. No. ¿De qué se Ok, trata? con calma. Sí, 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 sí. ¿Alguien lo ha leído? Me lo sé de memoria. Ok, Daniel lo conoce, bien. Antes de pasar a eso, para aquellos que no conozcan mucho de esta obra o de este cuento, vamos a ir viendo un grupo de cuentos de Julio Ramón Ribeiro que el día de hoy vamos a ir desarrollando. Un momento. El último muere el abuelito, creo. El cerdo se lo come. Y se está dando spoiler. Ok, vamos a ir leyendo algunos cuentos de la palabra del mudo, para que más o menos ustedes vayan teniendo un poco de familiaridad con él, con Julio Ramón Ribeiro. Sin embargo, algo que les quería comentar, y es importante tenerlo en cuenta, es cuántos libros, esta es una pregunta que les voy a hacer a ustedes de manera sincera, ¿cuántos libros hemos venido leyendo ya de Uno. repente en esta época de cuarentena en el curso de literatura? Me gustaría saberlo, por favor. ¿Cuántos hemos leído para tener en cuenta más o menos qué obra pueden ir leyendo? A ver, me gustaría saber, No hemos leído. ¿cómo? No hemos leído. ¿Ninguna obra? No. No. No, Bueno, hemos leído así ahora. dice, así dijo Yo sí, No. mi libro ya lo voy a terminar. Pero no Sí, hablo ya del se lo libro terminó. personal, no hablo del libro personal, hablo del libro en el curso de literatura. Ah, sí. Ah, no, he leído varios. Ah, no. Hemos leído varios. Porque el colegio pide. No. Mira, que Lo hacer han- el libro, hay que hacer el libro de una vez. un ratito, Rodrigo, por favor. No entiendo todavía. ¿Han leído un libro en el curso de literatura? No estoy hablando de años atrás, hace 10 O sea, años, un hace libro no, o sea, 15, el profesor nos Ah, ponía en sí, el sí. PowerPoint, o sea, un resumen de un libro, de un libro, o sea, pero cuando ustedes no lo han hablábamos leído, sobre algún escritor, algún autor, pero, ajá, pero no han leído ustedes. Ah, ok. mm, aún no hemos leído nada.
No han leído nada. Interesante de saberlo. Bien, el día de hoy, primero vamos a ir leyendo Los Gallenazos sin Plumas y le voy a pedir ayuda a Daniel, que ya lo leyó, ¿cierto? Daniel ya lo ha leído, ya conoce. Caleb también, pero no sé Sí. dónde está, creo que ha desaparecido. Me van a ayudar leyendo. Y creo que también Rodrigo me va a ayudar leyendo y Paolo, pero cuando yo les indique, ¿ok? Vamos a leer un poco de algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ya, y partiendo de de esto, voy a dejarles de repente algunas obras para que ustedes vayan leyendo y con la intención de que tengan una nota, no va a haber tareas, no va a haber foros, pero sí queremos desarrollar la lectura en ustedes, que es importante, ¿no? Las tareas van a pasar a ser que podamos leer. ¿Y por qué leer? Porque al final nosotros tenemos una semana sí, otra semana no, y vamos a desarrollar al menos 2 obras en este trimestre, que nos queda poco, 2 obras o 3, depende del tiempo. Llamadas. Todavía voy a analizar cuál podrían ser. Yo les voy a decir antes de terminar la clase ahora, no se preocupen, para que ustedes puedan leer y tengan tiempo, y no van a ser tan extensas, sino va a ser algo que ustedes puedan ir viendo. Y todas las clases vamos a ir analizando, preguntando cómo vamos, qué conocen, qué puedes rescatar, y va a ser mucho más didáctico para ustedes. ¿Ok? Bien, entonces, antes de finalizar la clase les voy a decir cuál va a ser la obra, e inclusive les voy a colocar el PDF para que ustedes puedan ir leyendo. ¿De acuerdo? Bien, mientras tanto, vamos a trabajar la lectura y me va a ayudar mucho Daniel. Me va a ayudar mucho también por ahí Caleb. No sé si está Caleb, creo que desapareció Caleb. Allá llegó Caleb. Eso ya llegó, Miss. Ahí está Caleb. Ya llegó. Y me van a ayudar leyendo. Pero para esto también a algunos que está por ahí, si está así como desprevenido, le voy a decir continúa la lectura, donde nos hemos quedado. Así que con Es que calma. están haciendo bulla en mi casa. Ya, no te preocupes. No escucho nada, Daniel. Por favor, no Ahorita no. escucho nada. Ya, por eso Ah, les digo. ya. Los demás Entonces, tienen que estar atentos. si hacen bulla, Pau, y que la... Los demás tienen que estar atentos, así que por favor, voy a ir Ya, Miss. compartiendo. Listo. Creo que sí lo podemos ver por ahí. Sí, Miss, se ve. ¿Podemos ver el PDF? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, Miss, se ve. Correcto, entonces. Empezamos. Daniel, te escucho y cuando yo te diga que hagas stop, va a continuar otro, así voy Ok, Miss. avanzando. Ah, Te escucho. Nazar o Caleb y Caleb, Daniel y no sé qué más. Ajá, pero voy a ir intercalando si alguien está Ya. distraído. Ya puedes Ya. empezar. A ver, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntitas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas en otra sustancia, que pertenecen a un orden de de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. A levantarse. Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la sequía del corralón, frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Tan difícil es la palabra ya. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se enlazan a la calle. Y se lanzan a la calle. Don Santos
Ya, Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta poco, marrano, pero guarda, que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ahumada de casas elegantes que desembocan en el malecón. Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces solo basta un periódico viejo. Sin conocer forman una especie de organización clandestina que tienen repartida por toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. Muy bien, Efraín y gracias. Enrique, después de un Espérame, breve... espérame, Sí. Daniel. Calma. Stop. Yo voy a continuar. Daniel, necesito que seas más eufórico. Estás como triste leyendo. Voy a leer yo y luego va a continuar aquí yo le digo. Ando sad, please. Sí, parece que sí, estás como triste. Voy a leer yo y luego voy a ¿Cómo continuar. así, con Luis? otro. ¿Cómo así? Va a continuar otro. Se me han roto el corazón hace días. Es un cuento, es una historia. Tienes que estar así, contarlo así con entusiasmo. Voy. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos solo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día, Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una onda. Otra vez, una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez. Después de una rigurosa selección, regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo. No conviene demorarse mucho porque el enemigo siempre está al acecho. A veces son sorprendidos por las sirvientas y tienen que huir dejando regado su botín. Pero con más frecuencia es el carro de la baja policía el que aparece y entonces la jornada está perdida. Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, las beatas están sumisas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido los diarios, los obreros trepan a los andamios, la luz desvanece, el mundo mágico del alba, los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. Don Santos los espera con el café preparado. A ver, ¿qué cosa me han traído? Husmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena, hacía siempre el mismo comentario. Pascual tendrá banquete hoy día. Pero la mayoría de veces estallaba. ¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Ellos huían hacia el emparrado con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba hacia el chiquero. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida. Mi pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos zamarros. Ellos no te engríen como yo. Habrá que zurrarlos para que aprendan. Continúa, Caleb. Al comenzar el invierno, acá voy. Yo no vi. Sí, Caleb, tú. Después Glady. Al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco y Dos Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano.
a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último, los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. Allí encontrarán más cosas. Será más fácil, además, porque todo está junto. Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la baja policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos, los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se retiró aullando. Cuando estuvieron cerca, sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta los pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excremento, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos, comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña devorada a medios. En los acantilados próximos, los gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarnos y sus gritos resonaban en el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hacia el mar. Después de una hora de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. ¡Bravo!, exclamó Dos Santos. Habrá que repetir esto 2 o 3 veces por semana. Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares, y los gallinazos acostumbraron a su presencia. Laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa sociedad. Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado, no obstante lo cual prosiguió su trabajo. Cuando regresaron, no podía casi caminar, pero Dos Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba al chiquero. Dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Muy bien, Cuando partió, Caleb. Gracias, Caleb. Continuaré yo. También estás triste, Caleb. No sé por qué, pero me toca a mí. A ver. Cuando Chicos, partió, cuando partió Dos Santos, echaba fuego por los ojos. A trabajar, a trabajar. De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando Dos Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. Tiene una herida en el pie, explicó Enrique. Ayer se cortó con un vidrio. Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. Esas son patrañas. Que se lave el pie en la sequía y que se envuelva con un trapo. Pero si le duele, intervino Enrique, no puede caminar bien. Don Santos meditó un momento, desde el chiquero llegaban algunos gruñidos de Pascual. ¿Y a mí?, preguntó dándose un palmazo en la pierna de Palo. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y yo trabajo. Hay que dejarse de mañas. Efraín salió a la calle con su lata apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después regresaron con los cubos casi vacíos. No podía más, dijo Enrique al abuelo. Efraín está medio cojo. Don Santos observó a sus nietos como si meditara una sentencia. Bien, bien, dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo, lo arrió hacia el cuarto. Los enfermos a la cama, a podrirse sobre el colchón. Y tú harás la tarea de tu hermano. Vete ahora mismo al muladar. Cerca del mediodía, Enrique regresó porque con se los había cortado cubos. el hermano.
Claro, lo mandó a que se vaya a dormir. Ya, si estás enfermo, ya duermes entonces. Cerca del mediodía, Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante, un perro escuálido y medio sarnoso. Lo encontró en el muladar, explicó. Lo encontré en el muladar, explicó Enrique, y me ha venido siguiendo. Don Santos cogió la vara. Una boca más en el corralón. Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta. No le hagas nada, abuelito. Le daré yo de mi comida. Don Santos se acercó hundiendo su pierna de palo en el lodo. Nada de perros aquí, ya tengo bastante con ustedes. Enrique abrió la puerta de la calle. Si se va él, me voy yo también. El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir. No come casi nada, mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo, me ayudará. Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. Don Santos reflexionó mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero. Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano. Pascual, Pascual, Pascualito, cantaba el abuelo. Tú te llamarás Pedro, dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro e ingresó donde Efraín. Su alegría se esfumó. Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. Te he traído este regalo, mira, dijo mostrándole el perro. Se llama Pedro, es para ti, para que te acompañe. Cuando yo me vaya al muladar te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que traiga piedras en la boca. ¿Y el abuelo? Preguntó Efraín extendiendo su mano hacia el animal. El abuelo no dice nada, suspiró Enrique. Ambos miraron hacia la puerta, la garúa había empezado a caer. La voz del abuelo llegaba y decía, Pascual, Pascual, Pascualito. Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron porque en esta época el abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer lo vieron rondando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba y quedaba inmóvil como una piedra. Mugre, nada más que mugre, repitió toda la noche el abuelo mirando la luna. A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado. El viejo que lo sintió estornudar en la madrugada no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. Al segundo día sucedió lo inevitable. Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. ¿Y tú también?, preguntó el abuelo. Enrique señaló su pecho que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. 5 minutos después regresó. Está muy mal engañarme de esta manera, plañía. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo de Pascual. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa, yo me encargaré de él. Ustedes son basura, nada más que basura. Unos pobres gallinazos sin plumas. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después regresó aplastado, sin la ligereza de sus nietos. El carro de la baja policía lo había ganado. Los perros además habían querido morderlo. Pedazos de mugre, ya saben, se quedarán sin comida hasta que no trabajen. Al día siguiente trató de repetir la operación, pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras, y cada paso que daba era como un lanzazo en la ingle. A la hora celeste del tercer día, quedó desplomado en su colchón sin otro ánimo que para el insulto. Si se muere de hambre, gritaba, será por culpa de ustedes. Lady, ¿puedes continuar, por favor? Ok, Miss.
Pásalo, Miss. Desde entonces empezaron unos días angustiosos, interminables. Los tres pasaban el día encerrados en el cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua. ¿Ves? ¿Ves? Efraín se revolcaba sin tregua. Enrique tosía, pero Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca, que depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces a mediodía. Se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus nietos alguna lechuga o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito, creyendo así hacer más refinado su castigo. Muy bien, Glady, un ratito. Gracias. Mira dónde nos hemos quedado. Vamos a ingresar automáticamente el cubicol porque tenemos un examen que dar y luego vamos a continuar. ¿Ok? Ok, Miss. Yo les voy indicando un momento. Ok, yo les indico en qué momento ingresan, chicos, porque Miss, al parecer el tiempo No nos que alcanza. de repente, quiero ver un momento. Ok, no, sí, continuamos. Ya pueden iniciar. ya, Miss. La última pregunta está en función a donde nos hemos quedado, ¿ok? De la historia. Hay una última pregunta bastante interesante, bastante analítica, bastante para que la piensen ustedes. Aquellos que no lo han leído, los que lo han leído pueden comentar y los que no, a partir de lo que nos hemos quedado de la historia, comentan, completan, ¿ok? Cuando terminen me dicen, Miss, ya terminé para continuar con la historia. Miss, hay una Dime, pregunta. Misma dime, será Caleb. Hay una pregunta del tema Ya. de letras sin pluma y todavía no llegamos ahí. Por eso te digo, ¿qué es lo que crees que pasa? Es algo que tú Ah, crees. ya. Pues. Pero como yo me lo sé, pues, Por los que ya se lo saben, pueden poner lo que se acuerdan. Los que no se saben, van a poner qué es lo que creen que va a pasar con ellos. ¿Ok? Alguien me estaba preguntando algo más. No lo escuché. ¿Quién fue? O ya respondí la duda de repente. Por favor, entramos a dar el examen. Está en la parte de cursos. Rodrigo, ¿ya entraste a dar el examen? ¿Dónde está Rodrigo? Ese Rodrigo A está... mí me sale otra cosa en el examen. ¿No te sale el examen? Me salen las preguntas de criterio de eliminación y la supresión de oración. Estamos en literatura, Luciana. Ah, perdón. Lo imaginaba, hace rato me pasó lo mismo. Nos confunden a todos, los entiendo. Lo imaginaba, lo imaginaba.
Miss, Miss, ya acabé. Dime, ¿ya lo terminaste? Sí, Miss. Ok. Ok, mientras tú vas por ahí, como ya terminaste, me vas a seguir ayudando leyendo, ¿te parece? Sí, Miss. Ya, ok, vas a ayudarme leyendo hasta que terminen el examen. Nos quedamos, a ver, voy a compartir un momento. Me parece que estamos por acá. Ok, nos quedamos en aquí. Efraín ya no tenía fuerzas, acá. ¿Lo puedes ver? Sí, Miss. A ver, leemos, porfa. Ya, Miss. El faraín ya no tenía fuerza para quedarse, solamente Enrique tenía que crecer en sus... Enrique había oído decir de los cerdos cuando tenía hambre, se volvían locos por los corralón, mi maldijo entre dientes unidos en el colchón, mirando fijamente la puerta, parecía amenazar dentro así. La cólera muy vieja jugar con ella, apretarse o dispararse cuando el cielo comenzó a diseñarse sobre el Doma, abrió la boca, no tuvo la oscuridad que vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido. Arriba, arriba, arriba. Los golpes comenzaron a llover, a levantarse a rajanes. ¿Hasta cuando vamos a estar así? ¿Hasta vamos cuando se dice así? Enka levantó y aplastándose con la pared de los ojos de los abuelos aparecía fascinante, más está volviendo indecible de los golpes, veía varas alzarse y abatirse sobre la cabeza y fuera la carchón, al fin puedo reaccionar. Alefán no, él tiene culpa, déjame solo, yo saldré, yo iré muladar. El abuelo tuvo jadeante, tardó mucho en recuperar su aliento. Ahora mismo al mular lleva 2 cubos, ¿cuántos cubos? Enrique se apartó, cogió el cubo y se alejó en la fastidia del hombre de los convalencia o había transmiliar cuando abrió la puerta del corralón. Pedro quiso, siguió. Tú no quedaste aquí, cuida el elefante. Y se lanzó en la calle respirando el pleno pulmón del aire de la mañana. En el camino comió hierbas, estuvo a un punto de marcar la tierra. Todo veía a través de una niebla. Aprendió el regreso de la bata, rótulo de la Castilla y de cabezado todas las secreciones del alba comenzaron a dispararse en la ciudad de Enrique de vuelvo a su mundo, camina feliz entre ellos. En su mundo, los fuegos y los fantasmas tocaban por la hora celeste. Bien, Ale- Paolo, gracias. de Glady, nada, ¿nos ayudas continuando, por favor? Al entrar al corralón. Al entrar al corralón sintió un aire opresor, resistente, que Ya lo terminé. obligó a detenerse. Era como si allí, en el dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era que, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios, como si toda la violencia estuviera en equilibrio a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo un ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos, donde Don Santos
le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir. Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara, después lo sentía aullar. Enrique salió del cuarto. Pedro, ven aquí. ¿Dónde estás, Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¡No!, gritó Enrique tapándose los ojos. ¡No, no! Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su piedra de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prediéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que le hizo rodar por la tierra. Desde ahí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. ¡Voltea!, gritó. ¡Voltea! Cuando Don Santos se volvió diviso, la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. «Toma», chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo, casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló, dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos, primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en el ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado probablemente el abuelo. Alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado. «A mí, Enrique, a mí, pronto», exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. «Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos a casa». «¿A dónde?», preguntó Efraín. «A donde sea, al muladar donde podamos comer algo, donde los gallinazos no me puedan parar». Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho, abrazados hasta formar una sola persona. Cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la valle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba un rumor de una batalla. Muy bien, la historia de los gallineros sin plumas. Hacían referencia a dos niñitos que vivían pues bajo las órdenes de su abuelo, ¿no?
el abuelo era una persona que simplemente los mandaba a trabajar. ¿Y por qué les decía gallinazos sin plumas? Porque los gallinazos tienen como peculiar característica ir a buscar entre la basura, pues el alimento. Entonces, eso era lo que hacían los niñitos, iban a buscar entre la basura el alimento para darle de comer a Pascual, que era el cerdo del papá, del abuelito, ¿no? Entonces, básicamente por eso iban al muladar a buscar, no tanto para ellos, sino para darle de comer a Pascual. Tanto fue el enojo del abuelo porque ellos se enfermaron, porque los niños obviamente no se alimentaban bien, podían estar propensos a cualquier enfermedad, tanto fue la molestia del abuelo que hizo que Pascual se comiera a Pedro, que era el perrito de ellos, pues, ¿no? Tanto era la cólera que hizo que se lo comieran, hizo que se comieran a Pedro, lo que generó en Enrique, que era el hermano mayor, que generó en Enrique, pues, querer liberarse del abuelo, ¿no? E irse con su hermano y escaparse, ¿no? Una de las cosas que siempre he trabajado y he pensado es, ¿qué habrá pasado después con ellos, no? ¿Cuál habrá sido, qué habrá pasado con ellos? De repente crecieron, se separaron cuando fueron grandes, de repente se volvieron de repente delincuentes o no, estudiaron, alguna familia los rescató. ¿Qué habrá pasado con ellos? Se ponen a pensar en eso. ¿Cuál habrá sido la historia de estos dos pequeños? ¿Cómo podría continuar la historia? Porque la historia ya no continúa, la historia termina ahí, la historia da a un final abierto, pues, ¿no? Ellos dicen que salen del muladar y se asombran con cómo la ciudad tenía, frente a ellos tenían una ciudad abierta a muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ante ellos llegó, de alguna manera, las ganas de querer conocer, supongo, ¿no? ¿Qué habrá pasado con ellos? Es algo interesante de analizar, ¿no? ¿Qué sería lo que de repente habrá pasado con estos chicos? Bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a leer? Yo voy a colocar... Bien, bien, Glady, leíste muy bien, algo que tenía que comentarlo, sí. Hay que tener un poco más de, cuando es historia o cuentos, hay que tener así un poco más de ánimos. Pero bien, hemos ido practicando esto de la lectura. Si ya terminaron algunos, perfecto. Si no han terminado, pueden seguir dando el examen. Algo importante que quiero destacar es que, chicos, es necesario, yo voy a subir el PDF de Julio Ramón Ribeiro y les voy a indicar cuáles van a leer. Ahora mismo voy a mostrar cuáles van a leer y para la próxima semana vamos a ir comentando. No quiero que hagan nada diferente, solamente para que vayan, para ir comentando. Bien, vamos a leer el siguiente. A ver, para que lo tengan en cuenta, igual lo voy a indicar en la tarea, pero para que lo tengan en cuenta. Vamos a leer Solo para fumadores, ¿ok? Solo para fumadores. Vamos a leer El banquete y El profesor suplente. ¿Ok? Vamos a leer Solo para fumadores, El banquete y El profesor suplente. Esos tres. Aquí. Sencillo. Para la próxima semana voy a mandar este mismo PDF, lo voy a subir para que ustedes lo puedan leer. Para eso no hay problema. Y la próxima semana, no esta, sino la siguiente, porque tenemos una semana libre, podamos leer. Les van a gustar los cuentos, son muy interesantes, son muy, muy curiosos, la verdad, y nos deja a que nosotros interpretemos, ¿no? Entonces será Solo para fumadores, El profesor suplente y El banquete, ¿ok? Lo voy a indicar igual en el grupo, bueno, en el cubicol para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, que tengan una bonita mañana, chicos, cuídense un montón. Los que no han terminado, no se olviden de mandar el examen. Cuídense, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hasta luego, chicos. Hasta luego, mi. Adiós.